El mensaje de hoy, el Calvario, un escenario de grandes contrastes. Lucas 23, 32 al 43. Calvario es el nombre en latín de la palabra Gólgota. Se dice que Gólgota significa lugar de la calavera. Es que dicen que a la distancia ese monte, el monte Gólgota, en las afueras de Jerusalén, se asemejaba la forma de ese monte, parecía un cráneo. De ahí entonces el nombre popular Gólgota en arameo, y en latín se popularizó el nombre Calvario. Y es que ese mismo nombre, Calvario o Gólgota, el lugar de la calavera, presagia el mismo nombre los grandes contrastes que iban a suscitarse el día de la crucifixión de Jesucristo. Por eso, el Calvario es un lugar de grandes contrastes. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz de Cristo Jesús, en el Calvario. Y es que en el Calvario, como he dicho, hay grandes contrastes. Por ejemplo, pensemos en estos al menos 6 grandes contrastes que vemos en el Calvario, en la crucifixión de Cristo. Las criaturas crucifican al Creador. Segundo, los culpables condenan al inocente. Un tercer gran contraste en el Calvario: la luz del mundo atraviesa horas de tinieblas. Quisiera ampliar un poco estos contrastes. Jesús es la luz personificada, pero en el Calvario atravesó tinieblas. Dice Juan capítulo 13 que cuando Judas tomó el bocado, salió del lugar donde estaban celebrando Jesús y sus apóstoles la Pascua, salió, y dice Juan capítulo 13 que ya era de noche. Y no solo de noche en el sentido del tiempo, de la hora del día, sino que era de noche en el sentido espiritual. Las tinieblas estaban tomando control en ese momento histórico. Cuando Judas llega al Getsemaní para apresar a Jesús, Jesús
sale al encuentro de Judas y después de ese saludo que tienen allí Jesús y Judas, dice Lucas capítulo 22, versículos 52 y 53, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Noten entonces, Jesús dice que ese momento histórico en que Judas traiciona a Jesús y que hay un complot de las autoridades civiles y religiosas del pueblo para apresarlo y llevarlo a la cruz, Jesús la llama la hora de la potestad de las tinieblas. Por eso decimos que en el Calvario la luz, Jesús, atraviesa horas de tinieblas. Es más, en la narración del Calvario de los evangelios, dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Otro de los grandes contrastes, el origen y dador de la vida tiene que morir. Jesús es la vida y el dador de la vida, pero ahí tiene que morir. Jesús, el Salvador del mundo, tenía que morir como el Cordero de Dios. Él no podía morir de enfermedad, él no podía morir en manos de malhechores, en un asalto, en algún camino. Jesús no podía morir de un accidente, tampoco podía morir de muerte natural en la vejez. Tenía que morir como el Cordero de Dios, inmolado. Y muere en la flor de la vida a los 33 años. Otro de los contrastes es la sabiduría en persona es crucificada por los insensatos y los burladores. Finalmente, uno de los grandes contrastes en el Calvario es que el Rey de Reyes y Señor de Señores muere entre dos criminales. Y es que todas estas escenas en el Calvario son torcidas, corrompidas, erróneas. En el Calvario hay blasfemias, burlas, juegos de azar, odio, gritos de dolor, hedor de la basura de la ciudad, y todo se mezcla con el llanto de dolor y la risa burlona. Hay transeúntes que se detienen y menean la cabeza, hay curiosos, hay perversos que disfrutan con el dolor de los crucificados y su sangre. Hay soldados, hay sacerdotes, obreros, vagos, hombres y mujeres, buenos y malos. Hay muertos y hay vivos en el Calvario. En el Calvario todo es inmenso y real. Hay gente muerta espiritualmente
y hay otros con vida de pie junto al Calvario. Si de la grieta de una tumba nace una hermosa planta, también de entre los muertos del Calvario hay una persona rescatable. Ese es el ladrón arrepentido. Este es el peor de los días de este criminal. Sin embargo, este día se convierte en el mejor de todos sus días. Este día de su muerte se torna en el día de su liberación. Mateo, Marcos y Juan dicen que Jesús fue crucificado en medio de otros dos condenados. Mateo 27, 38 y 44 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos 15, 27 dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Juan 19, 18 dice: y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y es que la imagen es clara. El hecho de poner a Jesús en medio de estos dos criminales es otra de las humillaciones por las que tuvo que atravesar nuestro Salvador para nuestra salvación. Y es que fuese destacado como el cabecilla de los criminales. Por eso se le colocó, los romanos lo pusieron en medio. Isaías 53, versículos 3 y 9, había profetizado lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nuestro Maestro fue despreciado y desechado. Se dispuso con los impíos su sepultura. Es una clara referencia profética a este hecho que estamos señalando. Jesús fue crucificado en medio de dos criminales, contándolo a él como el jefe de los criminales. Lucas registra la conversión del ladrón arrepentido. Leamos Lucas 23, 32 al 43. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién era este ladrón arrepentido? Los evangelios no dan más detalles ni más información de la que registran y que ya hemos citado. Los evangelios no nos dicen si él era casado o soltero. No nos dicen cómo es que él había sido, la razón por la que él había sido condenado. Había cometido un crimen y esa fue la razón, pero no hay muchos datos al respecto. Sin embargo, como todo lo que ocurre en el Calvario es de proporciones monumentales, de grandes contrastes, quiero pensar, y es mi opinión, que este era el peor de los criminales, el número uno, el más buscado, el más temido. Este era el peor de todos. Ya que hemos analizado el panorama del Calvario y hemos visto las ironías y contrastes de la vida expuestos en el momento de la crucifixión de Cristo, yo quiero opinar que este hombre tuvo un cambio radical, dramático, increíble en el Calvario. Para mí este hombre representa la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. La Biblia dice que Saulo de Tarso consentía en la muerte de Esteban, perseguía a los cristianos, consentía en que fuesen torturados y su meta en la vida era borrar de la faz de la tierra el cristianismo. Sin embargo, Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Cristo y ese hecho cambió 180 grados su vida. Saulo llegó a ser el predicador más destacado del Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo y Marcos los llaman a estos dos ladrones. Lucas los llama malhechores. Noten esto: ladrones, malhechores son sinónimos.
diferentes palabras en griego. Kleptos usa Mateo y Marcos, de ahí sale nuestra palabra kleptómano, ladrón. Y Lucas usa la palabra kakos en griego, otro término que ha pasado al castellano también para ladrón. Pero noten que Juan no emplea calificativos, solo dice crucificaron a otros dos y a él lo pusieron en medio. Noten entonces que estos dos eran ladrones, eran malhechores, eran salteadores, eran de esos que se ocultaban en los caminos para asaltar, golpear y probablemente matar. Eran de los que se ocultaban en las oscuras calles de Jerusalén para robar a los transeúntes. Entonces, estos hombres, el mismo ladrón arrepentido, miren lo que dice de ellos en el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La condena a la crucifixión, dice este ladrón arrepentido, es justa, es acorde con sus crímenes. 6 horas pasaron y pasó este ladrón arrepentido junto a Jesús. Mateo 27:44 dice que ambos ladrones le injuriaban. Lo mismo dice Marcos. Todo el mundo se burlaba de Jesús, los ladrones también. Pero hubo frases que Jesús pronunció que tocaron el corazón del ladrón arrepentido. Yo cito de las 7 palabras de Jesús en la cruz, 3 frases. La primera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra de perdón que pronuncia, la primera de las 7 palabras, Jesús en la cruz, fue como una flecha que atravesó el corazón de este ladrón. Jesús perdona espontáneamente. Jesús perdona sin que le hayan pedido a él perdón. Aún le estaban injuriando y se estaban mofando de él. Sin embargo, el maestro, lleno de amor, un amor que para nosotros es incomprensible, perdona y pide al Padre que perdone a estos que lo habían crucificado. Una segunda frase que pronuncia Jesús es aquella donde delega la tarea de cuidar de su madre a su discípulo amado, Juan. Desde la cruz, Jesús no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en los demás. Primero expresa una palabra de perdón y luego expresa su preocupación por el bienestar físico, material de su madre, que quedaría desamparada, siendo él el hijo mayor. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta es una segunda frase que atraviesa el corazón de este ladrón arrepentido.
¿Habría él sido abandonado? ¿Habría sido él un criminal que le causó constante dolor y sufrimiento a su madre? No lo sabemos, pero sí podemos discernir que cada frase que el maestro estaba pronunciando en la cruz, él la estaba escuchando y estaba internalizando, y que esas palabras tocaron su corazón. Tercera frase, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salvador del mundo experimenta el abandono de Dios. Hay oscuridad desde las 12 del mediodía. Jesús está suspendido entre el cielo y la tierra. Sus pies no tocan la tierra porque los de la tierra no lo quieren. Y allí en la cruz cargó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El cielo no lo recibe porque él allí es constituido pecado. Y sintiendo la ira del Dios Santísimo en la cruz, el castigo de Dios por el pecado de la humanidad, clama y siente en ese instante histórico Jesús el abandono del Padre. El santo, el justo, el bueno, sufriendo. Todo esto llegó al corazón de este ladrón arrepentido. El ladrón fue conmovido y reprendió a su compinche. El ladrón confiesa su fe en Jesús y le pide que se acuerde de él en su reino. Recuerden entonces, esta petición da a entender que este ladrón entiende y reconoce que el que está crucificado es el Mesías, el Rey de los judíos. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice Salmo 85:10. En la cruz, la justicia, justiciera y justificadora de Dios, cae en la cruz, en Jesús. Ciertamente, la salvación es fruto de la gracia divina. El ladrón no hizo nada, absolutamente nada, para recibir el perdón de Dios, pero recibe el perdón de Dios por gracia. No veo otra ilustración aquí más clara de lo que es la gracia de Dios. No hizo nada, así como el hijo pródigo en la parábola de el hijo pródigo, que se fue de la casa llevando la parte de la herencia que le correspondía y que él había solicitado porque ya no quería seguir más en la casa de su padre. Y se fue, vivió perdidamente, derrochó los bienes, los gastó viviendo perdidamente. Y cuando ya no tenía nada, se estaba muriendo de hambre. Gracias a Dios, reflexionó, volviendo en sí,
recapacitó y tomó la decisión de volver a su padre arrepentido. Y el padre, cuando lo vio de lejos, corrió y lo abrazó y lo restituyó a la relación de hijo. El hijo pródigo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tratado como hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Sin embargo, el padre le dio un anillo, le puso calzado, le dio ropa nueva e hizo fiesta. Eso se llama gracia, perdón, misericordia. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y el Dios al que adoramos. Un Dios de gracia. Dios perdona nuestros pecados. No es un Dios que está esperando perfección de nosotros. Él está esperando fidelidad. La gracia del Señor. Si hay entre nosotros alguien que aún no ha experimentado el perdón, la reconciliación, esto es lo que usted tiene que hacer: oír la palabra de Dios, tener fe en Jesucristo, arrepentimiento, confesión de tu fe en Jesús y ser bautizado para el perdón de tus pecados, como dice Hechos 2:38 y muchos otros pasajes bíblicos. Y una vez que obedeces y te entregas a Cristo en el bautismo, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. Que Dios los bendiga.